Bueno, en este video voy a intentar realizar una interpretación de un poema más largo de Rafael Campo en dos secciones, ¿verdad? Tiene dos secciones. El poema se llama en inglés The Changing Face of AIDS o El rostro cambiante, la cara cambiante del SIDA. La primera sección se llama The Ghost of Epidemiology, el fantasma de la epidemiología, y la segunda parte se llama The New York Times, March 11, 1997. En la primera sección, en la primera estrofa, lo que yo veo es simplemente una descripción, una enumeración de distintas personas que se contagiaron por distintos motivos con el SIDA y son los pacientes de Rafael Campo. En la segunda estrofa de este poema, lo que yo veo es la intervención del doctor Rafael Campo, ¿sí? Cómo se ve él a sí mismo en esa relación que establece con los pacientes y su visión sobre sí mismo es muy, muy dura, muy dura. En la segunda sección del poema, que se llama The New York Times, March 11, 1997, lo que yo entiendo es que el poeta lo que hizo fue leer el New York Times, el diario, ¿sí? Y comenzar a sacar de alguna manera fragmentos de noticias para construir su poema. Aunque hay algo interesante en este poema también, hablando en general, en esta sección del poema, ¿verdad? En el primer poema, noten que se menciona el nombre de Timothy, y aquí también se menciona el nombre de Timothy. Entonces, el poeta Rafael Campo, yo creo que está haciendo una conexión explícita entre la primera sección y la segunda sección del poema, mm, para vincular claramente, ¿verdad?, los dos momentos del poema como totalidad. Ahora, en realidad, si se llama el poema The Changing Face of AIDS, entonces nos está tratando el poeta, creo yo, de explicar el proceso por el cual la comunidad gay pasó, ¿verdad?, frente al horror de la contaminación por el SIDA, ¿sí? Por el SIDA. Entre uno de los, si voy a volver entonces a la primera sección, al fantasma número uno. Bueno, em, hay distintas maneras de contraer el SIDA en esta sección, algunas más brutales, algunas más terribles tal vez que otras, pero me llama la atención en particular la forma en que Timothy se contrajo el SIDA, porque dice aquí, the guilt of being negative brought Timothy to that same place where on his knees, y luego tenemos la descripción de la situación, ¿verdad? Entonces, él no tenía que pasar por esto, pero lo que el poeta nos está diciendo es que Timothy lo hizo porque se sentía culpable debido a que su pareja contrajo el SIDA, ¿verdad? Y, y no podía soportarlo, no podía soportarlo. Era tan fuerte, ¿verdad?, su sentimiento de culpa, que buscó una manera cruel de, de contaminarse él mismo. Ujú. Entonces, es absoluta tragedia, es dolor, es desesperación, ¿verdad? Y también podemos decir es locura. Ujú. Es locura. Ahora, ¿por qué el fantasma de la epidemiología? ¿De dónde sale esto? Bueno, aquí viene el retrato duro, el autorretrato duro de Rafael Campo sobre sí mismo, porque el fantasma es el doctor, ¿sí? Um, se presenta a sí mismo como el fantasma de la epidemiología, es decir, básicamente el experto, ¿verdad? El doctor experto, el que con la razón aproxima a la situación de sus pacientes que se están muriendo, ¿verdad? Que se están muriendo. Um, Swollen notes,
I've touched them with my icy fingertips. Y aquí icy, el adjetivo, ¿verdad? Frío, helado, ¿verdad? Helado, es crucial porque nos está diciendo que es casi como que él siente que cada vez que se acerca un paciente, él, él les está llevando la muerte, en mi interpretación. No, no hay calor humano, ¿verdad? Él se aproxima y se aproxima casi como una máquina a los pacientes. Dice, I am not the gentle, optimistic type. Tal vez no lo puede ser optimista porque ha visto tantos casos y se ha enfrentado tantas veces a la muerte de gente que conocía o gente que desconocía en esta situación que no puede sentirse de otra manera, pienso yo. Luego, I am here to tell you that you are dying now. ¿Quién quiere decirle eso a alguien? ¿Qué doctor podría querer decirle eso a alguien? Entonces, en un primer momento tenemos el proceso de contaminación y de devastación de la comunidad, ¿verdad? Pero también el efecto que tiene sobre el doctor, sobre los doctores, y la imposibilidad, ¿verdad?, de como traer buenas nuevas, buenas noticias a una situación que no pueden controlar, ¿sí? Que no pueden controlar. ¿Por qué? Porque no hay los remedios. Es el momento en que no hay remedios para curar, ¿verdad?, el SIDA. En la sección número 2, para terminar mi interpretación, entonces, lo que tenemos son las noticias de que tal vez hay precisamente el descubrimiento de las drogas que van, como sabemos, posteriormente a parar, a mantener a las personas, a parar el SIDA, a mantenerlas vivas, ¿sí? Pero también encontramos la ilusión, ¿verdad?, de que ahora las personas puedan vivir. Cuando se refiere al poema Timothy, ¿verdad?, dice, says AIDS victim Timothy, infected through promiscuous fellatio last year, it is like I was alive again, ¿sí? Es como resucitar, salir de entre los muertos prácticamente. The truth about these magic cocktails still seems murky. Es decir, que la situación no es tan clara, pero las personas se están tal vez alegrando indebidamente. ¿Sí? Recuerden que él, Rafael Campos, se presenta a sí mismo como un escéptico, como una persona que duda, ¿sí? Y luego tenemos estas referencias a ACT UP, y noten cómo de alguna manera hay una locura socializada respecto de la situación, ¿sí? Porque ACT UP dice, warning that reductions in fear could lead to mass complacency. Es decir, que hay que tener más miedo. El miedo nos lleva a protegernos más, pero esto en realidad es una salida absurda, es lo que sugiere para mí Rafael Campos, ¿sí? ¿Cómo vamos a querer más miedo? Lo que queremos es más claridad. Lo que queremos es un camino, lo que queremos es una salida a esta situación terrible. Y otros, dice aquí, culpaban a ACT UP por lo que consideraban que era colaboración, ¿sí? Es decir, dentro de la misma comunidad comienza a haber conflictos, unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Quién ayuda a quién en esta situación tan crítica? Lo que muestra el poema es el conflicto, es la locura socializada nuevamente. Y luego, inclusive, ¿verdad? Una persona que dice que tener más sexo es more sex is hot sex, o sea, tener más sexo es lo que debiera ocurrir, ¿verdad? En circunstancias que sabemos que es lo que está llevando a la gente a contaminarse más y más. Y luego hay una crítica al final del poema a la ineficiencia, según Rafael Campos, de la administración del presidente Clinton y de aquellos que estaban supuestamente tratando de contener o mitigar o eliminar la contaminación por el SIDA. Entonces hay mucha amargura, ¿sí? Hay mucha amargura,
pero también hay denuncia. Y aquí lo dejo.